¿Cómo se llama mi novia? Llevábamos 8 meses saliendo y todavía no sabía su nombre. Estaba demasiado en pedo cuando nos conocimos como para preocuparme, y simplemente guardé su número como piba del vestido rojo. Ahora era demasiado tarde para preguntar. Las primeras semanas seguí esperando que dijera su nombre, pero nunca lo hizo. Probé el truco del café y cuando le pidieron un nombre dijo Jessica. Finalmente, pensé que lo había resuelto. Pero al día siguiente les dijo Amanda y al otro día fue Sofía. Cuando le pregunté al respecto, dijo que no le gustaba que extraños gritaran su nombre verdadero. Así que siempre daba nombres falsos. Busqué correo en su departamento, pero todo venía dirigido a residente actual o cliente estimado. Su factura de luz era digital y se pagaba automáticamente desde una cuenta que dijo que su viejo había configurado años atrás. Cuando llegaban paquetes, solo tenían el número de su departamento. Dijo que usaba alguna abreviatura cuando pedía cosas online porque su nombre era demasiado largo para la mayoría de los formularios. Sus amigas la llamaban con cosas diferentes como nena, amor y che, como si todos estuvieran en alguna conspiración. Cuando le pregunté a una amiga cuál era el nombre real de mi novia, se rió y dijo qué chistoso sos y cambió de tema. Empecé a preguntarme si la amiga siquiera lo sabía. Algo frío se instaló en mi estómago con ese pensamiento. Intenté conseguir su documento cuando fuimos a un bar, pero dijo que no tenía porque se había criado en capital donde nadie maneja. Le mostró algo al patobica en su celular que él aceptó, pero cuando le pedí verlo, dijo que la batería justo se había muerto. Fuimos a 5 bares diferentes durante el siguiente mes y nunca mostró un documento físico. Sugerí que hiciéramos un viaje a algún lugar tropical para que necesitara el pasaporte. Se emocionó y empezó a planear. Pero después dijo que su pasaporte había vencido y el proceso de renovación estaba atrasado por meses. Cuando ofrecí ayudarla con el papelerío, dijo que su partida de nacimiento estaba en la casa de sus viejos en otra provincia y que ellos estaban viajando por Europa así que no podía conseguirla. En los restaurantes, hacía reservas a mi nombre y después fingía que me había olvidado y le pedía que verificara si tenía una. Ella simplemente les decía que buscábamos una mesa para 2 y nos sentaban igual. Cuando los mozos preguntaban por su nombre, señalaba algo en el menú y empezaba a hacer preguntas hasta que los distraía. Era casi como si lo hubiera practicado. Intenté ponerme romántico y preguntar cómo la llamaba su abuela cuando era chica. Dijo que había tenido tantos apodos que no podía recordarlos todos. Cuando le pregunté cómo la llamaban los profesores en la escuela, dijo que había estudiado en casa y su mamá simplemente la llamaba cariño. Cada historia de alguna manera evitaba su nombre real. Sus tarjetas de crédito solo decían miembro valorado, lo cual afirmaba que era una cosa de privacidad que ofrecía su banco. Su membresía del gimnasio estaba bajo alguna cuenta corporativa de un trabajo viejo. Su notebook no tenía nombre en la cuenta de usuario, solo un emoji de carita feliz. Incluso su perfil de Netflix solo decía yo. Y cuando le pregunté al respecto, dijo que le parecía gracioso. Miré sus anuarios escolares cuando estaba en la ducha, pero sus fotos habían sido recortadas de cada uno. Dijo que su ex lo había hecho en un ataque de celos años atrás. La única foto que quedaba la mostraba a ella, pero el nombre debajo había sido cubierto con corrector líquido. Dijo que su ex estaba realmente perturbado y cambió de tema. Empecé a desesperarme y sugerí que nos casáramos como chiste para ver qué decía. En cambio, se emocionó mucho y empezó a planear nuestro futuro juntos. Cuando le pregunté qué nombre querría en las invitaciones de boda, dijo, hagamos algo simple como acompáñanos a celebrar. Encontré su diploma universitario en un cajón, pero la sección del nombre estaba dañada por agua y completamente ilegible. Dijo que una cañería había estallado en su primer departamento y destruyó un montón de documentos importantes. El título y la universidad estaban perfectamente claros, pero la única línea con su nombre parecía haber sido específicamente atacada por el agua. Intenté ser astuto y dije que deberíamos practicar firmas para nuestra futura boda. Dibujó bucles elaborados que podían haber sido cualquier cosa. Cuando le pedí que lo escribiera en imprenta, dijo que siempre había preferido la cursiva. Cuando le pedí que lo deletreara, recibió una llamada y nunca volvió al tema. A esta altura, había empezado a preguntarme si tal vez estaba en protección de testigos o escondiéndose de alguien, pero publicaba en redes sociales constantemente, y tenía cientos de amigos y vivía una vida completamente normal. Simplemente de alguna manera nunca decía o escribía su nombre real. Después de casi un año juntos, recibí una invitación a la boda de un amigo y tuve que llenar la tarjeta de confirmación. Me la entregó y me quedé mirando la línea donde se suponía que debía escribir su nombre. ¿Por qué no la llenas vos? Mentí. Estoy en el medio de algo. Mi corazón latía fuerte. Esta era mi oportunidad. Pero ella me miró fijamente y dijo, no, quiero que lo hagas vos. Me congelé, mi boca se secó. Iba a hacer que admitiera que no sabía su nombre y no tenía idea de cómo iba a salir de esta. La lapicera se sentía como si pesara 50 kilos en mi mano mientras miraba esa línea en blanco en la tarjeta de confirmación. Mi novia estaba sentada frente a mí en nuestra mesa de la cocina, mirándome con esta sonrisa rara que me hizo retorcer el estómago en nudos. Sus ojos se quedaron fijos en los míos y de repente me di cuenta de que había estado esperando este momento exacto todo el tiempo. Mi mano empezó a temblar tan mal que tuve que agarrar la lapicera más fuerte solo para mantenerla firme. El departamento se sentía demasiado silencioso excepto por el tic del reloj de pared y mi propia respiración acelerándose. Podía sentir el sudor empezando a formarse en mi frente, aunque no hacía calor. Se recostó en su silla y cruzó los brazos, todavía mirándome con esa mirada sabedora. Intenté pensar en algo inteligente para decir, pero mi boca se sentía como lija. La tarjeta de confirmación estaba ahí entre nosotros como una bomba a punto de explotar.
Finalmente, simplemente escribí un nombre al azar en la línea donde debería ir su nombre y deslicé la tarjeta por la mesa. La temperatura en la habitación bajó como 20 grados mientras ella tomaba la tarjeta y miraba lo que había escrito. Su sonrisa desapareció completamente y dejó la tarjeta sin decir nada. El silencio se extendió tanto que empecé a contar mis latidos solo para tener algo en qué enfocarme. Se levantó y caminó hacia la ventana, manteniendo su espalda hacia mí mientras yo estaba sentado ahí sintiéndome como el peor novio del mundo. Podía ver sus hombros tensarse y sus manos agarrando el marco de la ventana lo suficientemente fuerte como para poner sus nudillos blancos. Después de lo que pareció una eternidad, pasó junto a mí hacia el dormitorio y cerró la puerta detrás de ella. Esa noche, mientras ella dormía, agarré mi celular y le mandé un mensaje a Mateo sobre toda esta situación de locos. Escribí este mensaje largo explicando cómo había estado saliendo con alguien durante casi un año sin saber su nombre real. Al principio solo me mandó emojis riéndose pensando que le estaba jodiendo como siempre. Cuando seguí insistiendo que era real, mi teléfono empezó a sonar y su nombre apareció en la pantalla. Atendí y pasé la siguiente hora explicando todo mientras él seguía interrumpiendo con preguntas que no podía responder. A la mañana siguiente hice el desayuno mientras ella estaba sentada en la mesa escrollando en su teléfono como si nada hubiera pasado. Le dejé su café y respiré profundo antes de sentarme frente a ella. Necesito saber tu nombre para la boda, dije, intentando mantener mi voz firme. Dejó su taza de café súper cuidadosamente como si pudiera romperse y me miró directamente a los ojos. No así, dijo en voz baja. No porque tenés que llenar un formulario. Esa tarde fuimos a nuestra cafetería de siempre y pensé que tal vez podría engañarla para que dijera su nombre. Cuando llegamos al mostrador me quedé atrás fingiendo revisar mi celular mientras ella iba a pedir. Pero en lugar de dar un nombre, caminó directo al mostrador de retiro y les dijo que estaba recogiendo un pedido online. Agarró 2 bebidas que ya estaban esperando, y me entregó la mía con esta sonrisita triunfante. Quería preguntar cómo había pedido sin que yo lo supiera, pero decidí dejarlo por ahora. 2 días después mi celular vibró con un mensaje de Caro preguntando por nuestros nombres completos para el plan de mesas. Dijo que los necesitaba para fin de semana y agregó 3 signos de exclamación como siempre hace. Mi pecho se apretó mientras me daba cuenta de que se me estaba acabando el tiempo y las excusas. Le respondí que enviaría la info pronto y después me quedé mirando mi teléfono tratando de descubrir qué hacer. Esa noche decidimos ir a este bar nuevo que había abierto cerca de su departamento. Cuando llegamos a la puerta, el patobica pidió documentos y saqué mi DNI como siempre. Ella sacó su celular y le mostró algo en la pantalla que él asintió antes de dejarnos pasar. Intenté espiar lo que le había mostrado, pero ya había guardado su teléfono y se estaba metiendo adentro. Todo tomó tal vez 5 segundos, pero me dejó aún más confundido sobre cómo seguía logrando esto. Mientras ella estaba en la ducha a la mañana siguiente, busqué en todo su departamento cualquier cosa con su nombre. Revisé cada cajón, miré todo el correo en su mostrador, incluso revisé el botiquín buscando frascos de remedios. Todo venía dirigido a residente o cliente, como siempre, nunca un nombre real en ningún lado. Su notebook estaba abierta en el sillón, y ese mismo emoji de carita feliz me miraba desde la pantalla de inicio de sesión. Incluso su cuenta de Netflix solo decía yo cuando revisé los perfiles en su tele. Escuché el agua apagarse y rápidamente volví a sentarme fingiendo leer mi teléfono. Más tarde esa semana, volví a mencionar la idea de las vacaciones tropicales mientras hacíamos la cena juntos. Mencioné lo lindo que sería escaparnos a algún lugar cálido este invierno, tal vez el Caribe o Miami. Se emocionó toda y empezó a hablar de playas y snorkel y qué islas tenían la mejor comida. Después su cara cayó y mencionó que su pasaporte todavía estaba trabado en el infierno de la renovación desde que había aplicado meses atrás. Dijo que su partida de nacimiento estaba en la casa de sus viejos en otra provincia y que todavía estaban viajando así que no podía conseguirla. Todo sonaba exactamente como la excusa de antes, pero solo asentí y cambié de tema. Finalmente reservé una sesión de emergencia con Miranda Klein, una terapeuta que encontré online que tenía buenas reseñas y podía verme esa semana. Me senté en su consultorio explicando toda la situación ridícula mientras ella tomaba notas en un bloc legal amarillo. Cada pocos minutos levantaba las cejas o inclinaba la cabeza, pero nunca interrumpió ni me hizo sentir loco. Cuando terminé de hablar, dejó su lapicera y me preguntó por qué pensaba que esto estaba pasando. Le dije que no tenía idea, pero tal vez mi novia era muy reservada con cosas personales. Miranda asintió y escribió algo. Después preguntó si había intentado simplemente preguntar directamente. Me reí porque obviamente había pensado en eso. ¿Pero cómo le preguntas a alguien su nombre después de casi un año juntos sin parecer el peor novio del mundo? Sugirió que tal vez había una forma de ser honesto sobre la situación sin hacerlo acusatorio. Esa tarde, después de que pedimos comida para llevar y estábamos comiendo en su sillón, decidí probar el consejo de Miranda. Dejé mis palitos chinos y le dije cómo no saber su nombre me hacía sentir que no era realmente parte de su vida. Dejó de comer y me miró por mucho tiempo antes de alcanzar a tomar mi mano. Hay cosas sobre mi pasado que hacen esto complicado, dijo suavemente. Apreté su mano y sugerí un compromiso. Si vamos a ir a esta boda juntos, necesito que me digas en privado, solo entre nosotros. Retiró su mano y miró para otro lado, y pude ver que estaba luchando con algo pesado en su mente. Después de lo que pareció una eternidad, dijo que podía darme un apodo para usar en la boda. Algo que sonara como si pudiera ser corto para un nombre real, pero todavía no me diría qué significaba realmente. Mi pecho se apretó con frustración porque esto se sentía como más juegos cuando estaba tratando de tener una conversación real sobre algo importante. Sugirió M, que podía ser corto para Marta o Martina o una docena de otros nombres. Asentí, pero sentí este rencor construyéndose dentro de mí. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo,
Pasé horas revisando cada cuenta de redes sociales que pude encontrar de ella. Instagram era solo su usuario @piba de capital 2019 sin nombre real en ningún lado. Su Facebook estaba completamente bloqueado con configuraciones de privacidad más ajustadas que las de nadie que hubiera visto. Twitter era la misma historia con solo un usuario y sin info personal visible. Incluso su LinkedIn, que usualmente tiene nombres reales, solo mostraba sus iniciales y título de trabajo actual. Todo era basado en usuarios con ese mismo anonimato digital cuidadoso que había perfeccionado durante quién sabe cuántos años. Ese fin de semana, Julie y Cami vinieron a cenar a su depa. Mientras comíamos, intenté casualmente sacar memorias de la facultad esperando que mencionaran cómo la llamaban en ese entonces. Julie empezó a contar esta historia sobre su segundo año, pero cuando pregunté qué apodo todos usaban para mi novia en ese entonces, cambió suavemente a hablar de su viaje de primavera a Cancún. Cami saltó directo con detalles sobre el resort y las playas, y me sentí completamente manejado como si hubieran ensayado esta desviación. Sus viejos llamaron mientras yo estaba ahí el domingo a la tarde, y ella los puso en altavoz para que pudiera saludar. Eran cálidos y charlaban, preguntando sobre nuestros planes de fin de semana, y su mamá contando esta larga historia sobre el perro nuevo del vecino. Toda la conversación de 20 minutos de alguna manera pasó sin que nadie usara un solo nombre. Solo cariño, amor y mi vida volando por todos lados. La coincidencia se sentía imposible, y empecé a preguntarme si siquiera sabían que yo no sabía el nombre de su hija. El lunes a la mañana, fui a usar su baño y noté un frasco de remedios en el mostrador. Cuando lo levanté, la etiqueta había sido completamente raspada, dejando solo el logo de la farmacia e instrucciones de dosificación. Esto ya no era accidental porque, ¿quién raspa su nombre de los frascos de remedios? Estaba deliberadamente borrando cada rastro de su identidad de su propio departamento. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Caro preguntando por los nombres para el plan de mesas. Dijo que realmente los necesitaba para el viernes y agregó un montón de emojis estresados. Le respondí que estaba esperando confirmar nuestro estado de acompañante, aunque ya habíamos confirmado que sí semanas atrás. La culpa de mentirle a mi amiga sobre algo tan simple hizo que me doliera el estómago, pero no sabía qué más hacer. Esa noche, lo intenté una vez más mientras nos preparábamos para dormir. Prometí que no escribiría su nombre en ningún lado ni le diría a nadie si tan solo me lo dijera en privado. Se sentó en el borde de la cama y sus ojos se pusieron vidriosos como si fuera a llorar. Hay historia dolorosa involucrada. Finalmente admitió. Me senté junto a ella y esperé, pero no dijo nada más. Me di cuenta de que esto era más grande que solo ser rara o reservada sobre su nombre. El jueves a la noche, se quedó dormida en el sillón después de que habíamos estado viendo películas. Su teléfono estaba ahí en la mesita de café, y sabía su código de haberla visto escribirlo tantas veces. Lo levanté y empecé a abrirlo pensando que podía revisar su billetera digital para algún tipo de documento. Mi dedo estaba en el botón de inicio cuando de repente se despertó y me vio con su teléfono en mi mano. La mirada en su cara no era enojo, sino esta traición profunda, como si acabara de destruir algo entre nosotros. ¿Estabas tratando de revisar mi teléfono?, preguntó, y su voz era tan baja que fue peor que si hubiera gritado. Ni siquiera podía negarlo porque ambos sabíamos exactamente lo que estaba a punto de hacer. Tomó su teléfono y fue al dormitorio cerrando la puerta detrás de ella. Me senté en el sillón sintiéndome como la peor persona viva por violar su confianza así. Agarré mi teléfono y le mandé un mensaje a Mateo preguntando si podía quedarme en su depa unos días. Respondió en minutos diciendo que su sillón era mío y preguntando si estaba bien. Fui a nuestro placard y tiré algo de ropa en mi bolso del gimnasio, tratando de no hacer mucho ruido. Ella se quedó en el dormitorio todo el tiempo que estuve empacando y podía escucharla moverse, pero no salió. Dejé una nota en el mostrador de la cocina diciendo que nos estaba dando espacio a ambos y que estaría en lo de Mateo si me necesitaba. El viaje a su departamento tomó 20 minutos y pasé todo el tiempo repasando ese momento cuando me vio con su teléfono. Mateo abrió su puerta antes de que tocara y me hizo pasar sin hacer preguntas. Hizo mate mientras me sentaba en su mesa de cocina y finalmente le conté todo sobre no saber su nombre durante casi un año. Sus ojos se abrieron más con cada detalle y cuando terminé, solo se quedó ahí procesándolo todo. No juzgó ni hizo chistes. Solo me dejó hablar sobre mi confusión de por qué había violado su confianza así. Durante 3 días, me quedé en su sillón yendo al trabajo y volviendo a su lugar en vez de casa. Ella no mandó mensajes ni llamó y yo tampoco presioné. Revisaba mi teléfono constantemente esperando que se comunicara. Al tercer día, tuve mi segunda cita con Miranda, a quien había empezado a ver por ansiedad semanas antes. Su consultorio estaba en el centro en este edificio viejo con pisos que crujían y me senté en la sala de espera sintiéndome nervioso. Cuando Miranda me llamó, le conté sobre el incidente del teléfono y cuán culpable me sentía por cruzar esa línea. Me pidió que pensara sobre la diferencia entre querer control y respetar límites, lo cual me pegó fuerte. Había estado tan enfocado en mi necesidad de saber su nombre que no había considerado por qué ella necesitaba mantenerlo secreto. Miranda me ayudó a ver que mi ansiedad por no saber me estaba haciendo actuar de formas que la estaban alejando. Después de la sesión me senté en mi auto en el estacionamiento y decidí volver a casa y disculparme sin hacer ninguna demanda. Cuando llegué a nuestro departamento, ella estaba sentada en el sillón con su notebook y levantó la vista cuando entré. Me senté frente a ella y le dije que lo sentía por intentar invadir su privacidad y que entendía si estaba enojada. Cerró su notebook y sus manos estaban temblando mientras lo dejaba a un lado, lo cual hizo que mi pecho se apretara. Legalmente cambié mi nombre hace 2 años, dijo en voz baja y pude ver cuánto le costó compartir esto. Explicó que algo traumático había pasado con su familia, y cambiar su nombre era parte de empezar de nuevo.
Quería preguntar qué había pasado, pero pude ver que ya estaba en su límite solo con contarme esto. Sacó su teléfono y me mostró un viejo artículo de noticias sobre un caso judicial con todos los nombres difuminados. Los detalles eran vagos, pero mencionaba acoso y amenazas contra miembros de la familia, lo cual hizo que mi estómago cayera. Explicó que por esto había tenido que desaparecer de su vida vieja y crear una nueva identidad para sentirse segura. Finalmente entendí que esto no era sobre mí o nosotros o confianza, sino sobre su supervivencia y seguridad real. El peso de lo que había estado cargando sola todo este tiempo me hizo sentir terrible por agregar a su estrés. Sugerí que tal vez podía decirme en privado, solo susurrarlo una vez y nunca lo diría en voz alta ni lo escribiría en ningún lado. Me miró por mucho tiempo y pude ver que quería confiar en mí, pero algo todavía la estaba frenando. Tal vez podría solo decirte mi inicial y de dónde viene el nombre culturalmente, ofreció tentativamente. Asentí ansiosamente pensando que esto era progreso, pero cuando empecé a adivinar basado en sus pistas, de repente entró en pánico. Todo su cuerpo se tensó y se echó para atrás diciendo que no podía hacer esto ahora. Me di cuenta con horror que había convertido su trauma en algún tipo de juego y me sentía absolutamente terrible. Más tarde esa tarde le dije que solo iría a la boda de Caro si ella aceptaba el nombre inventado en todo lo oficial. Si no, inventaría una excusa de por qué no podíamos ir, aunque Caro era una de mis amigas más cercanas del trabajo. Se veía genuinamente sorprendida de que estuviera priorizando su comodidad sobre mi obligación social de estar en esta boda. A la mañana siguiente llamé a Santi directamente, ya que él estaba manejando todo el tema de confirmaciones para él y Caro. Expliqué que necesitábamos tarjetas de lugar genéricas por razones de privacidad y ofrecí ayudar con otras tareas de la boda a cambio. Sonaba confundido y hizo un montón de preguntas, pero eventualmente aceptó porque confiaba en mí aunque no entendía. Después mencionó que ya que estaba pidiendo acomodación especial, tal vez podía ayudar a coordinar la logística del catering para la recepción. Acepté inmediatamente, solo aliviado de haber encontrado una solución que funcionaría para todos los involucrados en esta situación. Durante los siguientes días mi novia vio cómo manejé todo sin presionarla por más información sobre su pasado. Parecía relajarse un poco y una noche mientras cocinábamos la cena dijo que estaba haciendo un plan. Quería decirme en sus propios términos, pero necesitaba unos días más para prepararse emocionalmente. Le dije que tomara todo el tiempo que necesitara y que esperaría lo que fuera necesario para que se sintiera lista. Pasaron 6 días y cada uno se sintió más largo que el anterior mientras la veía procesar lo que necesitaba. Me mandó un mensaje para que fuera esa noche y cuando llegué todas las luces estaban apagadas excepto por una vela en la mesita de café. Tomó mis manos y me jaló hacia abajo junto a ella en el sillón y podía sentirla temblando aunque la habitación estaba cálida. Se acercó a mi oído y susurró algo tan bajo que casi lo perdí. 3 sílabas que sonaban extranjeras y hermosas y nada como ningún nombre que hubiera escuchado. Mi pecho se apretó con esta mezcla de alivio de que finalmente sabía y tristeza por lo que sea que la hizo guardarlo tan cuidadosamente. Me hizo prometer que nunca lo diría en voz alta en público, ni lo escribiría en ningún lado, ni se lo diría a nadie más sin importar qué. Asentí y apreté su mano más fuerte y nos quedamos ahí en la oscuridad por mucho tiempo sin decir nada más. Empezó a contarme sobre su viejo y cómo había sido arrestado cuando ella tenía 17 por algo de lo que no quería entrar en detalles. El juicio duró meses, y los periodistas empezaron a aparecer en su casa y seguir a su mamá al trabajo y esperar afuera de su escuela. La gente enviaba amenazas a su dirección de casa y alguien pintó cosas horribles en su puerta del garaje y su hermanito fue golpeado en la escuela por lo que su papá supuestamente hizo. El fiscal dijo que la familia podía estar en peligro de los ex socios de negocios de su papá, así que tuvieron que mudarse 3 veces en 2 años. Legalmente cambió su nombre cuando cumplió 18 y se mudó al otro lado del país para empezar de nuevo donde nadie conocía la historia de su familia. Su mamá y hermano hicieron lo mismo y ahora todos tenían apellidos diferentes y vivían en provincias diferentes, y solo se veían unas pocas veces al año. Lloró mientras me contaba esto y la sostuve y prometí que ayudaría a mantener su secreto seguro sin importar lo que costara. Armamos este sistema donde podía usar su nombre real cuando estábamos completamente solos en uno de nuestros departamentos, con las puertas cerradas y las cortinas corridas. En todos los demás lados me quedaría con apodos cariñosos o simplemente llamaría su atención sin usar ningún nombre. Tener estas reglas claras nos hizo sentir mejor a ambos y de alguna manera más cercanos, aunque todo era extraño. Esa noche revisé mi teléfono y borré cada captura de pantalla que había tomado de sus documentos y cada nota que había hecho tratando de descubrir su identidad. Mi notebook tenía una carpeta entera de investigación que había estado haciendo y la limpié toda sin siquiera mirarla de nuevo. Dejar ir esa necesidad de investigar se sintió como soltar algo pesado que había estado cargando por meses sin darme cuenta de cuánto pesaba. La semana siguiente tenía un turno con el médico y preguntó si quería acompañarla. En el mostrador de recepción dio su nombre legal a la recepcionista, y yo solo me quedé ahí leyendo una revista sin reaccionar ni comentar sobre finalmente escuchar lo dicho en voz alta. En el ascensor después apretó mi mano y me agradeció por no hacerlo raro ni actuar como si fuera un gran momento. Llamé a Caro esa tarde para confirmar que nuestras tarjetas de lugar solo dirían invitado y dijo que estaba bien ya que había estado ayudando a coordinar todos los pagos a proveedores y horarios de retiro. Todo el estrés de la boda que había estado acumulándose simplemente desapareció y realmente podíamos esperar ir y celebrar con todos. El día de la boda fue clima perfecto y nos vestimos elegantes y manejamos al lugar sintiéndonos relajados por primera vez en semanas. Durante el cóctel estaba hablando con gente del trabajo cuando alguien preguntó sobre mi novia y casi digo su nombre sin pensar. Me atrapé en el último segundo y suavemente cambié a llamarla mi pareja y señalar al otro lado de la sala donde estaba charlando con Caro. Debe haber notado porque me dio esta pequeña sonrisa agradecida que calentó mi pecho. La recepción fue hermosa y después de la cena salimos afuera a tomar aire lejos de la música fuerte.
Me dijo cuán segura la había hecho sentir todo el día manteniendo nuestro acuerdo y no tratándola diferente aunque ahora sabía su secreto. Encontramos un lugar tranquilo en el patio y bailamos lento con la música amortiguada viniendo por las ventanas sintiéndonos más cercanos de lo que habíamos estado nunca a pesar de lo rara que era nuestra situación. La semana después de la boda llamé a Caro en privado para disculparme por ser difícil con el tema del plan de mesas. Se rió y dijo que estaba feliz de que pudiéramos ir y que parecía más relajado de lo que había estado en meses, lo cual era verdad. Mencionó lo lindo que fue finalmente conocer a mi novia bien y lo bien que nos veíamos juntos, lo cual me hizo sonreír. Mi siguiente cita de terapia con Miranda fue 3 días después, y pasé la mayor parte de la sesión hablando sobre mi patrón de cruzar límites cuando me ponía ansioso. Le conté sobre el incidente de espiar el teléfono y cuán terrible me había sentido cuando vi la traición en la cara de mi novia. Miranda me ayudó a entender que amar no significa saber todo sobre alguien, y que respetar la privacidad es en realidad una forma de intimidad. Me dio tarea para practicar sentarme con la incertidumbre sin tratar de controlar o investigar para salir de ella. Me comprometí a trabajar en esto a largo plazo porque podía ver cómo mi necesidad de control casi había arruinado la mejor relación que había tenido. Esa noche en su departamento sacó una caja de zapatos de debajo de su cama y me mostró las páginas del anuario que su ex había arrancado. Los bordes estaban rasgados donde los había roto y algunos tenían marcas de quemaduras en ellos. Explicó cómo él había aparecido en su departamento después de que ella había cortado con él y destruyó todo lo que tenía su nombre. Había tirado agua en su diploma y raspado su nombre de cada foto que pudo encontrar. La policía se había involucrado, pero él seguía encontrando formas de contactarla a través de cuentas falsas de redes sociales. Había cambiado su número de teléfono 3 veces y se había mudado 2 veces antes de finalmente decidir simplemente borrar su nombre completamente. Sus manos temblaban mientras guardaba la caja, y entendí que esto no era solo algo raro de privacidad, sino supervivencia real. Nos sentamos en su sillón por mucho tiempo, y acordamos frenar un poco todo el tema de matrimonio del que habíamos estado hablando. La presión que se había estado acumulando entre nosotros simplemente se derritió y podíamos respirar de nuevo. Pidió comida tailandesa usando su nombre falso de siempre y vimos películas sin ninguna tensión rara por primera vez en semanas. 2 semanas después, Mateo nos invitó a cenar a su depa y la presenté como mi amor sin usar ningún nombre. No hizo preguntas ni lo hizo raro y solo la recibió con su calidez usual. Ella en realidad se rió de sus chistes boludos y lo ayudó a cocinar mientras yo ponía la mesa. Después de que nos fuimos, apretó mi mano en el auto y me agradeció por no contarle sobre su situación. Noté que había empezado a cambiar algunas de sus cuentas online para solo usar iniciales en vez de los nombres falsos. Su Instagram cambió de algún usuario random a solo KM, lo cual se sentía como progreso aunque no sabía qué significaban las letras. Actualizó sus apps de delivery también y empezó a usar solo K cuando pedía café. Cada pequeño paso se sentía enorme considerando de dónde habíamos empezado. Pasaron 3 meses y nos invitaron a esta fiesta en una casa donde todos tenían apodos ridículos de todas formas. La gente se llamaba entre sí Tiburón y Poroto y Princesa, así que encajábamos sin ninguna pregunta. Ella estaba relajada y divertida de una forma que no había visto desde antes del drama de la boda. Jugamos beer pong y ella bardeó al otro equipo mientras todos la llamaban nena y se sentía completamente normal. A la mañana siguiente en el desayuno le dije directamente que si el secreto empezaba a extenderse a otras partes de nuestra vida necesitaríamos parar y resolverlo. Asintió y dijo que entendía, y en realidad apreciaba tener líneas claras sobre qué estaba bien y qué no. Escribimos algunas reglas básicas sobre qué situaciones necesitaban nombres reales y cuáles no. Sus viejos llamaron por videollamada unas semanas después, y esta vez me presentó por mi nombre real mientras ellos la llamaban cariño como siempre. Su mamá preguntó sobre nuestros planes para las fiestas e hicimos conversación normal sin ningún baile raro y cuidadoso alrededor de las palabras. Parecían contentos de que estuviera saliendo con alguien estable y me di cuenta de que probablemente ni siquiera sabían que yo había estado luchando con el tema del nombre. Una nueva invitación de boda llegó en mi correo el siguiente mes para otro amigo de la facultad que se casaba. Agarré una lapicera y escribí más invitado en la tarjeta de confirmación sin siquiera pensarlo. Me vio hacerlo desde el otro lado de la habitación y sonrió pero no dijo nada. Lo mandé al día siguiente y no sentí ningún rencor o frustración sobre la situación. Todo había cambiado de este misterio enorme que necesitaba resolver a simplemente cómo hacíamos las cosas como pareja. Fuimos a comprar ropa para la boda, y ella pagó con su tarjeta anónima mientras yo manejaba las cosas que necesitaban nombres. En la tienda se probó vestidos y la vendedora la seguía llamando Linda, lo cual funcionó perfecto. Le encontramos un vestido verde que le quedaba increíble, y lo compramos sin que nadie necesitara saber quién era. La boda fue en esta bodega a 2 horas de distancia y manejamos temprano para ayudar a preparar. La presenté a la gente como mi novia y todos simplemente lo aceptaron como algo totalmente normal. Durante la ceremonia tomó mi mano, y vimos a nuestros amigos intercambiar votos sin nada del estrés de la boda de Caro. En la recepción bailamos cada canción y ella se soltó de una forma que me hizo enamorarme de ella de nuevo. La gente sacó fotos y la etiquetó con emojis en vez de nombres en redes sociales, lo cual pensó que era re gracioso. Tomamos el remis de vuelta al hotel y pasamos la noche hablando de todo excepto su nombre. La confianza entre nosotros había crecido en algo sólido que no necesitaba cada detalle explicado para funcionar. Mirando atrás a esos 8 meses de no saber se sentía como otra vida, aunque solo habían pasado unos meses desde la crisis. Habíamos encontrado nuestro ritmo como pareja con límites raros, pero conexión real por debajo de todo. Se siente como que recién charlamos en el sillón. Voy a buscar algo para picar y grabar de nuevo. Volvé para la próxima ronda.